para que el lunes se haga en forma conjunta, ya que no tienen otro ritmo. Entonces, ¿qué dice? Una vez, y ahí terminamos con las dos aulas de la clase. Terminamos así, vamos a tratarlo con... Bien. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es estrabismo y lo que es vicios de refracción. Comencemos con la primera parte, con lo que es el estrabismo. Entonces, cuando hablamos de estrabismo, tenemos que tener en cuenta que el ojo va a tener diferentes movimientos en diferentes posiciones de la mirada, y estos movimientos son llevados a cabo por lo que son los músculos extraoculares, que son en número de 6. 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos, que salen desde la apex orbitario, y que estos mismos músculos pueden producir en su momento, cuando están afectados, compresión del nervio óptico. ¿En qué patología? ¿Vale? En la orbitopatía tiroidea, pero específicamente causando la neuropatía óptica compresiva. ¿Ya? Entonces, estos músculos extraoculares van a tener movimientos oculares que en todo momento van a guardar un paralelismo. La pérdida de este paralelismo en los movimientos, ¿qué es lo que va a producir? Produce lo que es visión doble. ¿Ya? Entonces, estos músculos extraoculares van a tener dos leyes que van a regirlos: la ley de Hering y la ley de Sherring. ¿Qué implica la ley de Hering? De que aquellos que se llaman músculos yunta, que van a hacer el mismo tipo de movimiento en el ojo, van a recibir la misma inervación. Por decir, si nosotros volvemos los ojos hacia el lado derecho, ¿qué músculos están actuando? El recto lateral derecho y el recto medio izquierdo. Esos dos músculos que están llevando el ojo al lado derecho son músculos yunta, y esos músculos yunta reciben la misma inervación. ¿Ya? Por otro lado, la ley de Sherrington implica que si nosotros movemos el ojo hacia el lado derecho, en el ojo derecho ese movimiento se hace por el músculo recto lateral, y el músculo recto medio, ¿qué función debiera de hacer para que se produzca este movimiento? Debiera relajarse. Entonces, en la ley de Sherrington, el músculo que se contrae va a tener una relajación en la misma intensidad. La ley de Sherring afecta los dos ojos a través de los músculos yunta, que realizan el mismo tipo de movimiento, y la ley de Hering es en un solo ojo. Cuando un músculo se contrae, el otro se relaja. De tal forma que los músculos extraoculares pueden ser movidos a voluntad, en el sentido de que si el ojo derecho mira para acá, como el izquierdo puedo mirar para allá, o para arriba, o para abajo, ¿qué dice? No se podría, ¿ya? No se podría a voluntad. Tiene que regirse por estas leyes, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estrabismo, definitivamente va a haber pues alteración en la estructura nerviosa que está inervando a los ojos, y cuando hablamos de estrabismo tiene que cumplirse 3 condiciones. Una, que exista una alteración motora, vale decir, desviación de uno de los ojos. La otra alternativa, anulación de la visión binocular. ¿Por qué? Porque se pierde lo que es la fusión. Normalmente los dos ojos reciben información del infinito, de tal forma que cada ojo transmite hacia lo que es la corteza occipital la información, y en el cerebro esas dos imágenes diferentes se juntan en una sola. Esa es la fusión. Entonces, en el estrabismo se pierde la función. Y además puede haber lo que se llama la presencia de ambliopía. El ojo que desvía generalmente no tiende a lo que es
lograr la maduración funcional de un ojo adulto. ¿Ya? Ese ojo pierde visión si es que existe lo que es una desviación constante. Entonces, cuando hablamos pues, de estrabismo, ¿no? Cualquiera que sea la responsable de esta causa de estrabismo debe darse en este periodo lábil de maduración del ojo. El ojo todavía logra, desde el punto de vista funcional, una maduración del adulto hacia los 6 a 7 años de edad. De tal forma que a esa edad recién va a lograr el paciente una visión de 20-20. No podemos pedir a un niño de 4 años y medio que tenga visión de 20-20. ¿Ya? Eso se logra todavía a los 6 años. Entonces, para que se produzca estrabismo, cualquier noxa tiene que actuar en esos 6 primeros años de vida donde el ojo está en pleno desarrollo. Bien, acá tenemos una desviación ocular. Esto será estrabismo. ¿Por qué? Porque hay una parálisis del músculo recto lateral del ojo izquierdo. ¿Ya? Entonces, en un adulto se supone que ya existió la modulación del sistema visual y ese paciente ya tiene visión binocular, no tiene ambliopía, no tiene desviación. Si más adelante ocurre una desviación, es por problemas de los músculos extraoculares que son afectados por ya sea paresia o parálisis de los nervios que van a inervar aquellos músculos. Y ahí sobreviene lo que es, pues, una parálisis del músculo comprometido. ¿Ya? Entonces, en el adulto, esto no es estrabismo. Esto es parálisis del nervio comprometido. Y cuando hay una parálisis del músculo o del nervio comprometido en un adulto que ya tiene visión binocular, ¿cuál va a ser la manifestación? La visión doble. En situación binocular, cuando está viendo con los dos ojos. Por eso los pacientes, cuando tienen esta patología, se parchan un ojo, están solamente mirando con un ojo y no hay visión doble. ¿Ya? Muy bien, entonces la visión binocular va a darse cuando los dos ojos están recibiendo información de lo que se observa en forma independiente, pasan a lo que es fusionar la imagen de tal forma que se ve solo como una imagen, y para esto tiene que haber algún grado de lo que es disparidad. La imagen que se recibe de los dos ojos no es al 100% exacta, pero hay una ligera disparidad, y esa disparidad es lo que proporciona la visión en 3D, la visión de estereopsia. Y esta visión de estereopsia es el máximo grado de visión que tenemos nosotros como humanos. ¿Ya? No es la visión de 20-20, es la visión de 3D, visión de estereopsia. Entonces, ¿qué sucede en el sistema ojo-cerebro en el niño que aparece una desviación? ¿Qué creen que puede experimentar el niño? ¿Cómo? Pero desde el inicio van a presentar diplopia, visión doble, ¿ya? Esto da lugar a lo que es un periodo de confusión, porque esa imagen no puede fusionarse en el cerebro. Entonces, el niño no puede estar viendo doble sin fusionar la imagen. Entonces, el cerebro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a neutralizar al ojo que está desviado. ¿Ya? Se produce una neutralización y con eso se evita la miopía y lo que es la confusión. Entonces, en condiciones normales, la imagen que recibe desde cada fobia, cada ojo, es visto pues y se fusiona en el cerebro con una sola imagen. Pero en un paciente que tiene desviación,
No va a suceder eso, ¿por qué? Porque uno envía información de la fobia y el otro desde un sitio diferente de la fobia, y esto no puede fusionarse. Y esto es lo que se ve como doble, se ve como una imagen confusa. Y esto va a dar lugar a que exista una supresión. ¿Ya? Entonces, diplopia porque hay dos imágenes que se están observando, que no pueden ser fusionadas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la imagen de aquel ojo que está desviando es una imagen que envía el ojo, pero es una imagen no muy nítida. Y esa imagen poco nítida va a ser neutralizada. ¿Qué implica? Que va a haber un escotoma de supresión y cualquier imagen que vaya desde esta zona no es transmitida. ¿Ya? Entonces, en visión binocular, ¿qué es lo que va a observarse? Solamente el ojo, o la información del ojo que no está desviado. ¿Ya? Esta otra imagen no se percibe. ¿Por qué? Porque ya está neutralizada. Y esta neutralización va a quedar para toda la vida. Es por eso que un paciente con estrabismo va a entrar a la visión o a la edad adulta con una neutralización del ojo en situaciones de visión binocular. ¿Ya? Esto no se recupera más. Muy bien. Entonces, cuando ya existe una desviación, esta desviación puede ser de diferente tipo. Puede haber una esotropia cuando el ojo está desviando la parte nasal, exotropia cuando desvía hacia el lado temporal, hipertropia cuando desvía hacia arriba, hipotropia cuando desvía hacia abajo, que son las más frecuentes de desviación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para ver si hay desviación o no? Pues tenemos que ver, ¿hay desviación? ¿Cuánta desviación hay? Etcétera. Entonces, si es la desviación grande, pues a simple vista se ve que hay desviación. Pero si no, hay que usar el test de Hirschberg. El test de Hirschberg consiste en alumbrar los dos ojos y ver el reflejo corneal. Este reflejo corneal debe ser central, debe ser simétrico en las personas normales. ¿Ya? Cuando hay algún grado de desviación para cualquier posición, arriba, abajo, derecha, izquierda, eso ya indica desviación. Otra forma de determinar si hay desviación es con el cover test. Sobre todo cuando la desviación no es tan manifiesta. Entonces, el ocluir un ojo, desocluirla y así, en esas situaciones se va a evidenciar la desviación. Ya sea que ocluyes un ojo o el otro ojo de forma alternante, es el cover test, en esas circunstancias va a aparecer la desviación. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay desviación? Cuando el ojo comienza a mover. ¿Ya? Si nosotros lo tapamos un ojo, luego el otro ojo y estamos así, nosotros no vamos a ver que nosotros movamos el ojo. Pero un paciente con estrabismo sí. Pero no vamos a quedarnos en solamente decir hay desviación. Tenemos que cuantificar la desviación. ¿Para qué cuantificamos? Con fines quirúrgicos, porque todas las operaciones todos los estrabismos, la mayoría se operan. Y para esto tenemos el test de Hirschberg y el cover test con prismas. Con los prismas nosotros determinamos cuánto de desviación tiene el paciente. Y con esa desviación ya buscamos en las tablas qué músculos vamos a operar. Entonces, cuando tenemos un paciente con estrabismo, primero vemos si hay desviación o no, y después cuánto desvía. Siempre se debe evaluar
en diferentes posiciones de la mirada. De todas ellas, ¿cuál es la posición de la mirada que es más importante? La posición primaria de la mirada, porque la gran parte de las actividades lo hacemos con esta posición. Si no hay desviación en esta posición, pero sí en la mirada lateral derecha, en esta mirada lateral encontraremos de pronto visión doble. Pero más importante es la posición primaria de la mirada. Pero hay que evaluar para ver qué ojo o qué músculo está comprometido en estas 7 posiciones de la mirada. Entonces, en cuanto a lo que es la semiología del examen de la motilidad ocular, tenemos el test de Hirschberg, que va a ser la observación del reflejo de la luz sobre la superficie corneal, el cover test, oclusión y desoclusión de los ojos, que nos va a determinar si hay desviación o no. Esta es una prueba bastante buena. ¿Por qué? Porque va a hacer si el paciente tiene estrabismo, que el estrabismo aflore. ¿Ya? Y el test de Klinsky para medir la magnitud de la desviación con fines ya clínicos. Muy bien, ahí tenemos un test de Hirschberg, donde tenemos el reflejo corneal que está central simétrico. Ahí nosotros podemos decir, probablemente el paciente no tenga desviación. ¿Qué les llama la atención en las imágenes? A ver, en la imagen derecha, ¿qué dice Pacheco? ¿Qué te llama la atención? La desviación del ojo izquierdo. ¿El izquierdo? Imagen izquierda, ¿sabes? Izquierda, me equivoco. De la izquierda. Tu izquierda. Tiene la desviación del ojo izquierdo, ojo izquierdo. ¿El ojo izquierdo? Derecho parece, ¿no? Y la imagen derecha de ustedes. ¿Ah? El izquierdo, ¿no? Parece desviación del ojo derecho y del ojo izquierdo. Pero si bien el test de Hirschberg son reflejos centrales, simétricos, ¿qué es lo que está pasando? Que tiene lo que se llama el epicanto, que es este pliegue nasal ancho, plano, que cuando lateralizan la mirada da la impresión que el ojo desvía. Pero los reflejos son centrales en ambos. ¿Ya? Esto es un epicanto. ¿Ya? Es una consulta frecuente. Con el test de Hirschberg se supone que una desviación de 7 grados es por cada milímetro de desplazamiento del reflejo corneal desde el centro de la pupila. ¿Ya? Solamente con una referencia. Porque al final el test de Hirschberg es solamente para ver si se desvía o si el ojo está desviado o no. Por ejemplo, en este paciente que tenga 45, 40, 35, no es tan gravitante, lo que importa es que ese ojo está desviado, no es necesario que se fije nada más. Y el cover test es para ver si hay una desviación verdadera, determina cuánta desviación tiene y hacia dónde. Puede ser el cover test oclusión, desoclusión de un solo ojo, o puede ser el cover test con ayuda de prismas también, o hacer los dos ojos en forma alternada. Esto es una forma de prueba bien disociante porque hay algunos que tienen buen factor de acomodación que pueden mantener
los ojos no desviados, pero con esta prueba se evidencia la desviación. Bueno, también en los niños, aparte de sujetar la cabeza, se puede hacer con un solo dedo, ¿no? Con el mayor se ocluye uno y el otro ojo de forma alternante, buscando si hay desviación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos un cover test, van a ocurrir una serie de eventos. ¿Ya? En la figura A, ¿qué ojo está desviado? El ojo izquierdo. Si ocluimos el ojo derecho, que es el fijador, ¿qué va a pasar? El ojo derecho va a comenzar a fijar. Si estaba acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a hacer un movimiento hacia el centro. Y ahí está fijando con este ojo. Pero ¿qué va a pasar con el ojo que estaba fijando inicialmente? Pues también desvía. ¿Hacia dónde? Hacia el lado nasal, donde estaba desviado originalmente. Cuando dejamos de desocluir, ¿qué está pasando? Fija con el ojo derecho y el ojo izquierdo desvía. ¿Ya? Entonces, eso es lo que pasa en un paciente que desvía. Si desvía el ojo izquierdo, cuando ocluimos el derecho, esto va a comenzar a fijar y va a ir de la parte interna hacia la externa. ¿Está bien? Ya. Después, está fijando el ojo izquierdo. Si ocluimos el ojo derecho, ¿qué va a pasar con el ojo derecho? Va a estar desviado como al principio. Y cuando desocluimos, va a estar con el ojo, en este caso derecho, fijado. Ahora, ¿qué ojo está desviado? El izquierdo. ¿Qué va a pasar con el ojo izquierdo en la siguiente imagen? Se va a enderezar, o sea, se mueve de adentro a afuera. ¿Cómo estará el ojo derecho acá? Desviado hacia adentro. Se desocluye. ¿Qué ojo está fijando? El izquierdo. Está desviado el ojo derecho. Ocluimos el ojo izquierdo. El ojo derecho se mueve hacia afuera. Y acá estará el ojo izquierdo hacia adentro. Cuando se desocluye, ¿con qué ojo está fijando? Con el derecho. Entonces, fija con el derecho. Fija con el izquierdo. Fija con el derecho. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tiene una fijación alternante, que fija indistintamente con uno y otro ojo. ¿Y esto qué dato nos da? De que los dos ojos tienen una visión semejante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a un niño de 2 años, si no encuentras esta alternancia, tú no puedes determinar cuánto de visión tiene en cada ojo. Pero cuando logras esta alternancia, nosotros decimos que ese paciente tiene una buena visión en ambos ojos, está listo para operar. ¿Ah? Por ejemplo, ¿qué conclusión sacan de esa imagen? Ya, uno que está listo para operar. ¿Otra idea? ¿Por qué? No. ¿Con qué ojo está fijando? ¿Ah? ¿Con qué ojo está fijando? El ojo izquierdo siempre para desviado y el ojo que desvía desarrolla ambliopía.
¿Cuál? En la C está ocluido esto. Ah, claro, pues si ocluyes, sí haces que fije esto. Pero tienes que ver cuál fija en situación de que no hay oclusión. ¿Ve? Fija acá con el derecho, fija acá con el derecho. Este ojo desvía constantemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar tratamiento hasta que este ojo también fije. Y recién ahí va a haber una visión semejante. ¿Qué es lo que se ve ahí? ¿Con qué ojo fija? Derecho. Fija con el izquierdo. Fija con el derecho. Ahí hay alternancia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se busca en un examen de un paciente con estrabismo para ver si está listo para operar o no. Y cuando se hace como el test de los prismas, ¿no? Nosotros vamos colocando prismas de acuerdo a la desviación, de tal forma, si nosotros no ponemos los prismas y hacemos la oclusión de uno y otro ojo, ¿qué es lo que vamos a ver en los ojos del paciente? Este paciente desvía, ¿ya? Ocluimos acá, fija con el ojo izquierdo, y acá estará desviado. Si hacemos el otro, fija con el derecho, y acá desvía. Y así, ¿qué logramos? Movimiento en los dos ojos. De fijación y movimiento de que el otro ojo toma la posición de desviar. ¿Está bien? Ya. ¿Está claro? Si hacemos el prisma, ¿qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr que con un prisma, que significa la desviación que tiene el paciente, cuando hagamos la alternancia, el ojo no mueve. Y cuando el ojo no mueve, eso quiere decir que esa es la medida del ángulo de desviación. ¿Ya? Ya. Este es el paciente que viene y tenemos que hacer el ángulo de desviación. ¿Ya? Ponemos de que 20 grados de prisma. Hacemos esto y hay movimiento, porque va a moverse, ¿no? 25 sigue moviendo. En 30 cuando ponemos y hacemos el cover test, no mueve. Y esa es la medida del lente para operar. ¿Está claro? Creo que sí. ¿O no? ¿Está claro? Ya. Si a uno de ustedes le pongo 30 de prisma y hago un cover test, ¿qué encuentro? ¿Ah? El ojo se mueve porque le desestabilizas todo lo que está normal. Lo desvías y va a haber desviación. ¿Ah? Pero en un paciente que desvía, cuando le ponemos la medida correcta del ángulo de desviación, el ojo no se mueve. ¿Por qué? Porque en el estrabismo, después de la operación, se tiene que tratar de lograr eso, de que el paciente esté sin movimiento del ojo cuando se haga el examen. Entonces, el cover test, ¿qué vamos haciendo? Ocluyendo, desocluyendo para ver si hay movimiento o no. ¿Hasta cuándo? Hasta que no haya movimiento. Muy bien. Ahora, ¿puede haber una situación de falso estrabismo? Sí. Hay algunas circunstancias que lo presentan, como las asimetrías faciales, la separación orbicaria, la inmadurez motora, etc. ¿Ya? Entonces, vean, ahí tenemos un test de Hirschberg. ¿Cómo lo calificarían? Hay un grado de desviación leve, ¿ya? Entonces, podemos decir que tiene estrabismo
tiene 3 meses de edad? No. ¿Ya? Porque puede haber algún grado de inmadurez motora. Se describe. Siempre y cuando haya una desviación, pero leve, de ese tipo. ¿Ya? Entonces, eso puede ser por inmadurez motora y se controla a los 7 meses cuando pasa la inmadurez motora. En estas circunstancias, también lo que es el reflejo corneal simétrico, ¿no? Hay, por ejemplo, la foto del lado derecho suyo. Parece que hubiera algún grado de desviación del ojo derecho, ¿ya? Por la misma razón que explicamos, por el epicanto, que es ese pliegue nasal ancho, que da la impresión que el paciente está metiendo los ojos. Ahí, por ejemplo, podemos decir inmadurez motora, epicanto, etc. No, que eso es estrabismo. Que además tenga epicanto, pues es otra cosa. Pero el epicanto no va a condicionar esa desviación, ¿verdad? Asimetría facial, ¿no? Como el paciente que parece que mirara un poquito arriba. Todo esto es negativo en este examen, ¿no? Cuando hay hiperterrorismo, cuando los ojos están muy separados, parece que hubiera pues exotropia, ¿no? También son circunstancias donde parece que hay estrabismo, pero es solamente situaciones de asimetría, ¿ya? En uno, esotropia, y en el otro, exotropia. Muy bien. Entonces, veamos ahora lo que viene a ser las esotropias congénitas, que suelen darse desde el nacimiento hasta los 6 meses en la gran mayoría de los casos, porque ya las adquiridas son entre los 18 meses en adelante hasta los 8 años, y estas adquiridas pueden ser acomodativas y no acomodativas, ¿ya? De ellas, de las adquiridas, ¿cuál es la más frecuente? De todos los estrabismos de las esotropias, las no acomodativas, ¿ya? Y son también las que producen más ambliopía. Entonces, las esotropias congénitas aparecen a una edad bastante temprana, antes de los 6 meses, y se van a clasificar o caracterizar porque tienen un ángulo grande de desviación. Son desviaciones de 40, 50 dioptrías de desviación, tienen mala deducción. Cuando haces que el paciente mire hacia el lado lateral derecho o izquierdo, el ojo que está mirando ahí no llega al 100%. Y antes de que llegue ahí hace un misterio, ¿ya? Tienen mala acomodación, tienen una fijación cruzada. ¿Qué significa esto? De que a veces miran con un ojo y otras con el otro ojo, ¿ya? Esto por esta desviación tan grande. Y esto va a hacer de que la ambliopía sea rara. ¿Por qué? Porque va mirando con un ojo en un momento, con el otro ojo en otro momento, de tal forma que eso hace de que no exista la ambliopía. Y existe antecedente familiar, ¿ya? Entonces, con esto se hace pues el diagnóstico de lo que viene a ser una esotropia congénita. ¿Puede aparecer la esotropia un poquito más tarde, 3, 4 meses? Sí, pero siempre con esas características de gran ángulo. Estas desviaciones, vean, empeora cuando el niño está cansado, cuando el niño está enfermo, ¿ya? En esas circunstancias se hace más evidente la desviación. Ese diagnóstico se hace no en forma evidente. Si tiene 5 o 6 meses, es una esotropia congénita. ¿Qué está pasando ahí? Aquí una lista.
¿Qué es lo que les llama la atención? Entonces, concluyes que el paciente no tiene ambliopía. ¿Ya? Entonces, tiene esotropia cruzada. Digo, ¿qué significa esto? Fijación cruzada, que miran indistintamente con un ojo y con otro ojo. Y esto lo proviene de la ambliopía. Vean, ¿qué tanta desviación tiene ese paciente? El ojo derecho prácticamente ya no se ve, ¿ya? Pero a pesar de eso, al tener esta visión alternante, esta fijación cruzada, no desarrolla ambliopía. Conclusión de esa foto. O sea, las gafas no ayudan en nada a la desviación, ¿ya? Entonces, pues, los lentes no van a ayudar en un paciente con estrabismo, ¿ya? Hay un estrabismo, sí, que es el estrabismo acomodativo, donde el lente es tratamiento. Pero después, en todos los estrabismos, el lente es para ayudar a ver mejor, para que el paciente no desarrolle ambliopía, pero no va a servir para que el ángulo de desviación disminuya o desaparezca, ¿ya? Porque después vienen las madres a los 4 años y te reclaman que está usando los lentes y sigue desviando el ojo, ¿ya? Entonces, pues los lentes es para ayudar a ver mejor, ¿ya? Y a esta edad generalmente los lentes no ayudan, salvo que haya una medida, ¿ya? En todo estrabismo, entonces, los lentes no ayudan con lo que viene a ser la desviación. En esa imagen, conclusión, que hay una tendencia familiar, 2 hermanos con estrabismo. Bien, entonces, el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Vean, antes y después de una operación, ¿qué les parece cómo quedó? Mejor. Una esotropia leve, pero es algo pasable, ¿no? Para poder diferenciar esa esotropia del lado derecho, habría que en el examen de repente sale, ¿no? El mismo paciente lo han vuelto a operar. ¿Cómo está? Ahí y ahí. Está mejor. ¿Va? Entonces, pues, cuando se opera a un paciente con estrabismo, ¿no? Vean, también ahí, después de la operación está muy bien. Y este es el paciente anterior, después de su segunda operación. Entonces, cuando se opera a un paciente con estrabismo, no solamente es cuestión de dar la mejor apariencia, no, porque en la primera operación de él ya tenía muy buena apariencia. Pero, ¿qué es lo que se debe lograr? La parte de funcionabilidad. Cuando miramos con los 2 ojos, ¿qué es lo que logramos? Visión en 3D, que es el máximo grado de visión de profundidad.
Y vean, cuando se logra este resultado que es bueno, aún así el nivel de estereopsia que se logra no es una visión perfecta. ¿Ya? Entonces, pues, si no es perfecto, quedando muy bien la operación, imagínense si hay un tecido, se pierde más visión de profundidad. ¿Cuándo se debe operar a un paciente con catarata congénita? Antes de los 2 años de edad, a los 18 meses. ¿Por qué? Para intentar darle algún grado de visión estereoscópica, de visión en 3D, un estrabismo congénito que se opere a los 3, 4, 5 años o que venga a los 6 años, ya pues solamente se va a lograr una cuestión estética, pero no la parte funcional. ¿Ya? Y lo más importante es pues la parte funcional. Muy bien, entonces, la esotropia adquirida, pero de tipo acomodativo. ¿Ya? Entonces, esta sí va a depender de la medida que pueda tener el paciente, porque guarda relación con la acomodación, la convergencia que pueda haber en estos pacientes. ¿Ya? Suele aparecer a una edad un poquito más tardía, ¿no? Y aparece en aquellos pacientes donde esta relación de convergencia y acomodación es un poco distorsionada. ¿Ya? Aparece a los año y medio, a los 3 años más o menos. ¿Ya? Entonces, puede al inicio ser un paciente que tiene los ojos alineados, pero estos pacientes van a desarrollar la desviación, sobre todo cuando miran objetos cercanos, que es cuanto más acomodación demanda a las personas. ¿Ya? Entonces, anormal y se hace evidente en la visión cercana. Estos pacientes generalmente son pues hipermétropes de más 3, más 5, que son los pacientes que podrían desarrollar esta esotropia acomodativa, que en un inicio va a aparecer una esotropia que se manifiesta en forma intermitente, la misma que se va haciendo permanente hasta que ya va a haber una esotropia significativa y permanente. En las dos fotos, ¿qué hay? ¿Qué diferencia? ¿Cuál desvío? Del lado lobo izquierdo, lámina derecha. ¿Podemos hacer eso a voluntad? Difícil, ¿verdad? En la visión a lejos, los ojos alineados. En la visión cercana hay desviación. ¿Esto qué quiere decir? Que hay intermitencia, no solamente desvía en la posición de visión cercana. ¿Qué se ve ahí? Se corrigió con los lentes. Entonces, este tipo de desviación es la única que corrige con anteojos. ¿Ya? La esotropia acomodativa. ¿Ya? También tiene que un carácter familiar, afecta a hermanos, y en todos ellos hay estrabismo sin lentes y con los lentes mejor. ¿Ya? Entonces, en algunos pacientes puede ser necesaria una operación a la desviación que queda cuando no hay, o sea, cuando usan lentes. ¿Ya? Pero esto no es lo usual, es más que con los lentes o ¿no? ¿Qué llama la atención ahí?
Hay desviación, pero tiene que usar bifocales porque también en la visión cercana todavía persiste desviación. ¿Ya? Pero todo esto es factor acomodativo. Las exotropias es todo lo contrario, son intermitentes, concomitantes, de aparición más tardía, buen pronóstico visual. ¿Por qué? Porque no desarrollan ángulo. Pero antes, en lo que es las exotropias no acomodativas que habíamos dicho, que es la forma más frecuente de expresión de un estrabismo, de una exotropia, es también de las más ambliopizadas. ¿Por qué? Porque generalmente ese paciente desvía solo un ojo en forma más constante. ¿Ya? Esa es la forma más frecuente y la más ambliopizada. También se presenta a una edad más o menos temprana, entre año y medio, 3, 4 años. ¿Ya? Entonces, en la esotropia infantil ya el comienzo es un poquito más tardío, generalmente de los 6 meses, pero es un poquito más, 3, 4 años, hasta los 6 años. Tampoco no se sabe la causa, no generan tanta ambliopía, pero sí pueden tener escotoma de supresión, y también el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? A una edad más tardía, 5, 6 años, donde ya pues, la ambliopía no se inicia. ¿Ya? Se dice que hay una insuficiencia de convergencia, por eso el ojo tiende a desviarse, sobre todo cuando se está mirando hacia abajo o cerca. Suele aparecer también en forma intermitente, y cuando aparece esta intermitencia, pues, ¿qué experimentará el niño? Visión doble, diplo. Y por eso los niños generalmente o están guiñando un ojo o están refregándose un ojo. En ese caso, el niño se refriega el ojo y con eso evita que la visión. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de manifestación de la exotropia congénita, donde podrá haber en sus estadios iniciales una intermitencia, ¿no? Los ojos están alineados, pero son desviados en forma intermitente, y además que los niños tratan o siempre están refregándose los ojos o guiñando el ojo, para evitar esta visión doble. Exotropia intermitente. En un momento está con la imagen superior, en otros momentos hay una desviación manifiesta. ¿Qué llama la atención ahí? ¿Qué tiene ambos ojos? El estrabismo es de los dos ojos. No se desvía un solo ojo. Siempre se desvían los dos ojos. Pero en esa imagen, a ver, ¿qué les llama la atención? ¿O cuál sería la conclusión más importante? Que hay fijación alternante, por lo tanto no hay ambliopía, o hay buena visión en ambos ojos. Ya, pero está redundante, por eso pues, hay buena visión, no hay ambliopía. ¿Ya? Entonces, el tratamiento del estrabismo en todo va a ser, en la gran mayoría va a ser quirúrgico. Y cuanto más o menos tiempo, en menos tiempo se opere al paciente, los resultados van a ser mejores en cuanto a lo que es funcionabilidad. Un paciente con estrabismo que venga pasado los 6 años, solamente podemos dar una situación estética, ¿ya? Entonces, el tratamiento es solamente efectivo
cuando se da en ese periodo lábil de crecimiento ocular, de maduración del ojo, que es los primeros 6 años de vida. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues en forma escalonada, ver si necesita corrección óptica o no, porque los factores de falta de lentes son un factor también de ambliopía. Hay que ver tratamiento de la ambliopía. Antes de la operación, los pacientes no tienen que tener ambliopía, porque así nos va a generar un postoperatorio más duradero. ¿Ya? La rehabilitación binocular y cirugía correctora. ¿Ya? Entonces, más o menos ese es el orden. ¿Ya? Operar solo cuando se ha conseguido cierto grado de emisión binocular, cuando nosotros sepamos que hay algún grado de desviación. Para esto, ¿qué se va a hacer? Tenemos que ver, identificar qué músculos están siendo afectados. ¿Cómo vamos a ver eso? En base a lo que es el test de los prismas. Con eso determinaremos qué vamos a operar. ¿Ya? Y el actuar es debilitar y reforzar los músculos extraoculares. ¿Ya? Si tenemos la inserción de los músculos extraoculares, cuando se debilita, cuando se retrocede de su lugar de inserción. Cuando se fortalece, cuando se corta el músculo y se pone en el mismo sitio de la inserción. ¿Listo? ¿Cuánto cortas? ¿Cuánto retrocedes? Lo hacemos en base al test de Krinsky con la medición del ángulo de desviación. Antes, después, ¿qué podemos ofrecer a este paciente? David Cruz. Una preparación solo estética. Estética. Nada más, No. pero con esa desviación y le corriges el ojo y está recontra bien, entonces sube su autoestima. ¿Sí o no? Ya, se les da muchas cosas, pero la parte funcional, la visión en 3D, eso ya no lo recupera. ¿Ya? Entonces, pues, la edad a la que se debe operar es bastante crítica acá en lo que es los estrabismos. Por eso, muchas veces se dice, no, que venga a los 5 años, a los 6 años, cuando colabore, mejor el niño. ¿Ya? Eso es lo peor que se puede indicar. Ustedes manden al oftalmólogo apenas tengan un paciente que tenga estrabismos. ¿Que es difícil manejar a estos pacientes? Claro que es complicado. Es el problema del oftalmólogo, no de ustedes, de mí. ¿Ya? Es así. Entonces, en el estrabismo, lo que se intenta es dar la mejor visión de profundidad que pueda tener. ¿Ya? Entonces, los vicios de refracción tienen que ver pues con la luz, ¿ya? Que se comporta como una onda que va a viajar por el espacio y esta onda de luz va a incidir sobre lo que es el ojo. Entonces, esa luz que viene del infinito, nosotros no podemos ver todo el espectro de visión. Solamente vemos de los 700 a 400 nanómetros. De tal forma, lo que está arriba del rojo y debajo del violeta no lo vemos. Es por eso que no vemos la radiación gamma, radiación ultravioleta, entre otras cosas. Todo lo demás sí lo vemos. ¿Ya? Entonces, la luz cuando viene del infinito va a pasar a través de diferentes medios. ¿Y qué se entiende por medio? A cualquier material que vaya a transmitir la luz. ¿Ya? Y en cada medio pues va a haber una velocidad diferente en la que va a pasar por esos medios. ¿Ya? Y el otro, el índice de refracción, es importante, es la relación de la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en el medio.
Índice de refracción, velocidad de la luz en el vacío sobre velocidad de la luz en el medio. ¿Ya? Entonces, las superficies que separan los medios ópticos se conocen como interfaces ópticas. ¿Por qué es importante esta interfase óptica? Porque cuando entra a esta interfase óptica, la luz puede ser reflejada, puede ser transmitida y refractada o es absorbida. ¿Ya? De todas ellas, ¿qué nos interesa? La que es refractada. Entonces, tenemos la interfase óptica, un rayo incidente y un rayo reflejado. La otra, el rayo incidente, rayo refractado. De tal forma que va a pasar por esta interfase óptica o bien acercándose a esta superficie normal o alejándose de ella. Cuando hablamos de este rayo refractado, hablamos de un cambio brusco de velocidad y un cambio brusco de dirección. Se está viniendo el rayo incidente en esa posición, al refractarse o va para acá o se aleja de ella. ¿Ya? A diferente velocidad va a ocurrir este cambio brusco en la dirección. Entonces, cuando ocurre la refracción, si viene la refracción es de un índice de menor a mayor índice de refracción, ¿qué es lo que va a pasar? Se acerca a lo normal. Y si va de un índice de mayor a menor índice de refracción, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se aleja de la visión normal. ¿Ya? Los lentes, es importante también que se sepa, son medios transparentes con una capacidad refractiva que es definida. ¿Ya? Pueden ser lentes convergentes, en este caso lentes convexos o positivos, que van a hacer pues que los rayos de luz incidentes se acerquen a lo normal. ¿Qué implica esto? Que la luz que viene del infinito se refracta y va hacia la normal. Y esto debe enfocarse ¿dónde? En el área de la retina. Entonces, el poder refractivo de un lente se mide en dioptrías. En el caso del lente convexo, una dioptría converge los rayos paralelos ¿a cuánto? A 1 metro de distancia. ¿Ya? Entonces, una dioptría es cuando enfoca a 1 metro de distancia. El ojo, ¿cuánto tiene de tamaño? Pequeño. Entonces, cuanto más cerca esté, ¿qué es lo que va a existir? Mayor dioptría para poder ver mejor. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros acercamos más las cosas, hacemos mucho más esfuerzo. ¿Ya? Entonces, el lente divergente, el cóncavo negativo, es aquel que al recibir los rayos de luz refracta, pero alejándonos de la normal. ¿Qué implica este? Que este rayo incidente va a alejarse de la normal. ¿Ya? Entonces, es acá la continuación de ella lo que va a determinar dónde está enfocándose. ¿Ya? Es una cuestión virtual. Eso es en el caso de los lentes esféricos. Tanto hipermetropía, tanto dioptría. Pero cuando hablamos de lentes esferocilíndricos, que son dados por la curvatura de las córneas, porque en la córnea tenemos nosotros dos ejes, entonces, al tener nosotros dos ejes principales a nivel corneal,
cuando existe astigmatismo, esos dos ejes corneales no van a incidir en un solo punto. Un ojo incide en un punto, el otro ojo incide en otro punto, y esto va a condicionar de que exista un espacio donde se va a enfocar la imagen, ¿no? Y no en un punto como ocurre con la hipermetropía y con la miopía. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Muy bien, entonces, el sistema humano es pues un sistema óptico que está formado principalmente por un poder refractivo ocular donde la córnea tiene el mayor poder refractivo, las 2/3 partes, 42 dioptrías, y el cristalino, 22 dioptrías con el tercio de lo que es el poder refractivo. Entonces, el poder refractivo de 2/3 partes que está dado en la córnea es lo que hace de que la cirugía refractiva, aquella cirugía que te permite mejorar la visión sin usar lentes, se haga pues en la córnea. Cuando existe un paciente que tiene un vicio de refracción, esto se va a manifestar por una disminución de la visión. ¿Ya? Y esa disminución de la visión se traduce a través de cuánto ve en la cartilla de Snellen. ¿Qué significa 20-100? ¿100 qué? ¿20 qué? ¿Ya? ¿Y? 100. 10. ¿Ya? Ya vino una pregunta universal. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, la agudeza visual disminuida, que nos va a decir que la principal causa de esa disminución de la visión es probablemente un vicio de refracción. Es por eso que existe tanto intrusismo en lo que es la oftalmología. ¿Por qué? Porque gran parte de la población usa lentes. Vean, acá casi el 70% está con lentes, 80%, parece mujeres versus varones en medicina, ¿no? Casi esa es la proporción ya ahora, ¿sí? Más chicas que varones. Vamos a cambiar el tiempo. Y lo que se viene es el futuro. Bueno, entonces pues, si un paciente no ve bien, ese es vicio de refracción. ¿Y cómo se sabe si ese paciente tiene vicio de refracción, así de forma rápida? A través de lo que es el agujero estenopeito. Hacen mirar a través de un agujero, un huequito que hacen en un papel, y la visión mejora. ¿Eso qué indica? Que el paciente tiene un vicio de refracción. ¿Ah? Lo que ya habíamos dicho, que la agudeza visual no es una visión que al nacimiento ya se tiene una visión normal, la del adulto, no. La visión normal al nacimiento es 20/400, es una visión bien baja. Y esto va mejorando conforme va pasando el tiempo. Y para que mejore esta visión, ¿qué es lo que debe tener el niño? Pues tener una imagen a nivel de la retina clara, nítida, que sea transmitido hacia el cerebro, que es donde vemos realmente. ¿Ya? Y si a los 3 años existe una interferencia de cualquier tipo, catarata congénita, lo que es tosis congénita, estrabismo, vicio de refracción altos, etc., el desarrollo visual no se logra hasta el 2020 y sobreviene lo que es la ambliopía. Entonces, cuando existen trastornos de los vicios de refracción, todas ellas son ametropías, ¿ya? En lo que significa un ojo
hemétrope, un ojo que no requiere lentes, que significa que ese ojo hemétrope, la imagen está siendo enfocada en la retina. Cuando es un ojo miope, un ojo grande, donde la imagen se enfoca delante de la retina. Un ojo hipermétrope, cuando la imagen se enfoca detrás de la retina y es un ojo más pequeño. Y un ojo astigmata, cuando hay dos puntos donde se están enfocando. Acá hay un espacio, lo que se llama el conoide de Sturm. Entonces, para corregir esto se utilizan lentes cilíndricos. En los otros es lentes esféricos. Entonces, hemétrope cuando se enfoca sobre la retina. Entonces, los vicios de refracción pueden ser clasificados en ametropías primarias y secundarias. Ametropía es todo vicio de refracción. Miopía, hipermetropía, astigmatismo, combinación de ellas, etc. ¿Ya? Entonces, las ametropías primarias pueden ser focales o estigmáticas o afocales o astigmáticas. ¿Ya? Entonces, las primeras enfocan en un punto delante o detrás de la retina, o sea, lentes esféricos. Miopía, hipermetropía. O afocales o astigmáticas enfocan en dos líneas focales principales. Astigmatismo. ¿Ya? Solamente que así es para la litografía. Y las secundarias o patológicas van a guardar relación con alteraciones en el eje antero-posterior del ojo, que también es una causa importante de lo que son ametropías primarias, alteraciones en la situación de los puntos ópticos o alteración del poder dióptrico que tiene que ver con lo que es la estructura del cristalino principal. En las alteraciones del eje antero-posterior del ojo, o bien que el ojo sea muy grande. ¿En qué paciente se ve ojo grande? En miopías degenerativas, en miopía por buftalmia. ¿En qué casos? ¿Recuerdan buftalmia? Glaucoma congénito. En alteración del eje anteroposterior puede ser hipermetropía por microoftalmo, porque es un ojo muy pequeño, ¿ya? O porque hay algo que está empujando el segmento posterior. Alteraciones en la situación de los puntos ópticos, ya sea porque el cristalino está localizado muy anterior o muy posterior. Quedará miopía e hipermetropía. Y alteraciones en el poder dióptrico, por ejemplo, en la superficie corneal. Cualquier ectasia corneal de lo que es esta superficie va a haber alteraciones pues en la visión. El queratocono, etc., son alteraciones de superficie. Por índice de refracción en pacientes con precatarata, en los pacientes diabéticos donde la hiperglicemia condiciona cambios a nivel del cristalino que hacen que la visión varíe, hipermetropía también por catarata, etc. Y la ausencia de elementos ópticos. Si tenemos a un paciente que se saca el cristalino y no se pone lente intraocular, ese paciente, al no tener cristalino, va a tener una visión bastante disminuida. Entonces, al final, los trastornos de refracción pueden ser resumidos en hipermetropía, miopía, astigmatismo y presbicia. Entonces, en el caso de hipermetropía, debido, dice, a un poder dióptrico deficiente, por lo que los rayos de luz que inciden en el ojo enfocan por detrás de la retina. ¿Ya? Esto es un vicio de refracción bastante frecuente. Puede ser hipermetropía primaria y secundaria. Dentro de la primaria, hipermetropía axial, de curvatura, de índice, hipermetropía de posición. La más frecuente de todas ellas son las hipermetropías axiales, ¿ya? O sea, aquellas relacionadas con lo que es el tamaño del ojo. Ojos pequeños.
Entonces, la miopía, la hipermetropía axial. Ojo pequeño, la más frecuente, donde se enfoca la retina, la imagen detrás de la retina. ¿Ya? Vean, para que tengan una idea, el acortamiento de 1 milímetro en el tamaño antero-posterior del ojo significa una hipermetropía de 3 dioptrías. ¿Ya? Entonces, pues, si el ojo tiene 24 milímetros de tamaño y tienes 22 milímetros, ¿cuánto de hipermetropía tienes? 6 dioptrías, es bastante. Y con 6 dioptrías, ¿qué posibilidad de enfermedad puede desarrollar más adelante? Si le hemos dicho el día, no, puede haber ambliopía, ¿ya? Esotropia acomodativa. Acabamos de decirlo, ¿ya? Por disminución de la curvatura de la córnea o cristalino, también se va a dar, ¿no? La hipermetropía. Por ejemplo, un aumento de 1 milímetro en el radio de curvatura de la córnea determina una hipermetropía hasta de 6 milímetros. ¿Ya? Entonces, pues, el ojo, como en toda parte del cuerpo, es perfecto. Si no se cumple tal como debe ser, nos metemos en muchas complicaciones. ¿Ya? Cuando hay alteraciones en el índice de refracción del cristalino, viene la hipermetropía de índice, que son menos frecuentes en personas mayores. Cuando el cristalino se encuentra muy posterior en cuanto a su inserción, también va a producir una hipermetropía. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Visión borrosa tanto de lejos como de cerca. ¿Ya? Va a depender sobre todo de cuánto de hipermetropía se tenga. Habrá astenopía y cefalea. La astenopía viene a ser todos los cambios o las molestias relacionadas con los vicios de refracción no correctos. Cansancio visual, dolor de cabeza, lagrimeo, somnolencia, etc. Todo eso es astenopía. El paciente tiende a alejar los objetos para ver mejor. Es natural. ¿Por qué? Porque en la visión cercana hacemos más esfuerzo para ver y por eso alejamos las cosas. Entonces, en la hipermetropía elevada es frecuente la ambliopía, dependiendo de tanto de medidas se tenga en uno y otro ojo. Pero, resumiendo, en la hipermetropía generalmente hay una visión más o menos buena de lejos y mala de cerca, ¿ya? Dependiendo de la magnitud. Se dice que en la vida nosotros paramos viendo las cosas de otras personas y no vemos lo que hacemos nosotros. Hipermetro. Visión borrosa en hipermetropía. Se ve borrosa, pero a mayor medida, mayor disminución de la visión. Veremos más borrosa. Esa es la visión de un paciente normal, en la periferia de un paciente con hipermetropía. Entonces, ¿qué se corrige o cómo se corrige? Primero, ¿con qué se va a hacer el diagnóstico? A través de lo que es la agudeza visual. Todos los vicios de refracción se traducen en disminución de la agudeza visual. Y en estos pacientes que encontraremos pues, signos astenopeicos, cefalea, etc. ¿Recuerdan cómo es la cefalea en un paciente que tiene un vicio de refracción?
es la visión. La cefalea en un paciente que tiene vicio de refracción. Siempre secundario a esfuerzo visual. ¿Ya? Si están en clase sin lentes, están por la zona intermedia, más allá y quieren ver esto, entonces tiene que tener una transición. Cefalea, cansancio visual, enrojecimiento ocular, etc. Y esto puede producir dolor de cabeza. Y esa es la característica del dolor de cabeza. ¿Ya? No que se despiertan con dolor de cabeza, porque está jugando fútbol ahí y le da dolor de cabeza. No. ¿Ya? Entonces, se recomienda que el examen de la medida de la vista, sobre todo en niños y en hipermétropes, se debe hacer bajo ciclo P. ¿Qué implica esto? Romper ese fenómeno de acomodación en el cristalino para que tengamos una medida más exacta. Sobre todo en los pacientes que tengan estrabismo, ¿ya? Porque todos los niños, las personas jóvenes, tienden a ser hipermétropes. Entonces a ellos hay que hacer un examen con ciclo P. Entonces la corrección va a ser con lentes positivos o la cirugía clásica, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y la miopía patológica ya existe con una enfermedad ocular, una deformación ocular, donde siempre una deformación axial es la que prima. ¿Qué casos? Microftalmos, compresión ocular extrínseca, masas subretinianas, etc. Tipo de curvatura, heridas y cicatrices corneales, porque también habíamos visto que la córnea afecta a la hipermetropía. Tipo de posición, subluxación y luxación posterior del cristalino, cambios cataractosos o ausencia de lente en caso de afán. Muy bien. La otra patología viene a ser la miopía, todo lo contrario a la hipermetropía, caracterizada por un poder dióptrico excesivo, por lo que los rayos de luz paralelos van a incidir en un ojo miópico, van a estar delante de la retina. Entonces, también puede ser primaria, axial, miopía axial, de curvatura, de índice, miopía por posición. De todas ellas, ¿cuál es el tipo de miopía más frecuente? La miopía axial, el tamaño del ojo. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. Un diámetro antero-posterior del ojo más grande que una persona normal. Por aumento de las curvaturas de la córnea, el cristalino, en caso de miopía de curvatura, miopía de índice en caso de que haya cambios en el índice cristalino, sobre todo en casos de catarata, mala posición del cristalino, generalmente un cristalino muy anterior que va a producir miopía. ¿Ya? Y cuando se presenta miopía, ¿cómo se evalúa al paciente? ¿Con qué características viene? Viene pues ya desde la infancia, la visión cercana es respetada. En estos casos es la visión lejana que es la afectada, la ambliopía es baja y los pacientes guiñan constantemente. ¿Por qué la ambliopía es baja? Porque en líneas generales, cuando hay ambliopía, existen imágenes borrosas que se van transmitiendo al cerebro. Sucede en la hipermetropía porque hay visión lejana, disminuida, visión cercana, disminuida. Pero acá hay una visión lejana, disminuida. Y la cercana, conservada. Y eso permite una buena calidad de imagen que es enviar al cerebro. Por lo tanto, en estos pacientes, la ambliopía es baja. ¿Por qué guiñan constantemente el ojo? ¿Para qué? ¿Ya? Tratan de emular qué cosa.
De repente tratan de emular lo que vendría a ser un agujero estenótico, ¿no? Porque cuando están guiñando, pues mejora la visión. Entonces, por eso ves a los pacientes entrecerrando los ojos constantemente. Pero esto es a costa, o esto va a traer también pues molestias de astenopia. Entonces, un paciente miótico vamos a tener ojos típicamente grandes, con una cámara anterior más profunda, con pupilas midriáticas, etc. Y se corrige con lentes negativos o esféricos cóncavos, ¿no? Puede usarse en caso de miopía, porque las miopías sí son miopías altas. Puede usarse lente de contacto o cirugía láser, ¿no? Entonces, en la miopía patológica también va a haber miopías que dependen de la longitud axial, de la miopía de curvatura, de índice y de miopía de posición. También acá guarda relación con la miopía, con el tamaño del ojo más grande, ¿ya? ¿Quiénes van a tener esta miopía patológica? Los que tengan macroftalmos, que presentarán estafilomas, etc. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son las miopías, hay una miopía que se denomina miopía degenerativa o patológica axial. ¿Ya? Entonces, en esta clase de miopía degenerativa, va a haber pues cambios degenerativos, especialmente a nivel de lo que es el polo posterior y tiene un carácter evolutivo. Entonces, cuando hablamos de una miopía degenerativa, ya no hablamos de lo que es un vicio de refracción. Ya ahí estamos encontrando nosotros una enfermedad en la retina. ¿Ya? Solo se presenta en 4% de las miopías. En esta miopía degenerativa, que encontraremos ojos grandes, córnea plana, cámara anterior profunda, midriasis, manchas de Fuchs, que lo vamos a ver ahora, cono miópico, estafiloma escleral, degeneración del vítreo, desprendimiento de retina, visión borrosa, escotomas, etc. ¿Ya? Entonces, una miopía degenerativa es una miopía o es una retina enferma. Vean, un ojo normal y un paciente con miopía patológica. ¿Cuál es la papila? A ver, señala la papila ahí. Ay, entiendo indirecto. María Fernanda. Pero mira lo más simple. A ver, señálalo ahí. ¿Cómo se te llama? Vale. ¿Qué tal? ¿Estás todo el círculo? ¿No? Claro, es eso. ¿Ya? O sea, el nervio óptico normal viene a ser esto. ¿Qué es esto? Un estafiloma posterior. Vean, toda esta retina es una retina totalmente adelgazada. Esto es una mancha de Fuchs. ¿Qué implica esto? Una hemorragia subretinal. Neovasos a nivel de coroides que sangran y producen esto a nivel macular. Y si ocurre esto, ¿qué está presentando? Una disminución de la visión. ¿Ya? Habíamos dicho, los miopes patológicos o los miopes tienen lo que se llama alteraciones en el vítreo, degeneraciones en el vítreo, la cinéresis vítrea que tiende a cablecer. ¿Y esto predispone a qué?
¿De qué? ¿Ah? No, antes de eso. Desprendimiento posterior del vitrio, que puede condicionar qué cosa previo desgarro retinal. ¿Ya? Y además en estos pacientes hay más posibilidad de encontrar una degeneración empalizada, degeneración latis, en la periferia, donde puede haber agujeros agujeros retiniales que pueden condicionar el desprendimiento de. Entonces, una miopía patológica es una retina enferma. ¿Cuándo se llama miopía patológica? Más allá de 6 dioptrías. ¿Ya? Entonces, por todas estas características, estos pacientes deben ser evaluados constantemente haciendo un fondo de ojo, pero con un oftalmoscopio directo. ¿Por qué? Para buscar todo lo más. Con el directo vemos solo esto. Con el indirecto vemos la retina intermedia y la retina periférica. En el caso del astigmatismo, va a ver que los rayos de luz paralelos que inciden en el ojo no son refractados igualmente en todos los meridianos. Hay dos meridianos principales que van a formar dos puntos de refracción, ¿no? Acá. Y este espacio representa el conoide de Sture, S-T-U-R-E. Entonces, los pacientes con astigmatismo suelen tener más cantidad de astenopia. Son los que más molestias producen, ¿ya? Y va a haber pues una disminución de la visión también, pero esto es proporcional a la magnitud del astigmatismo. Generalmente los astigmatismos a veces tienen una visión más o menos conservada, pero a expensas de mayor astenopía, mayor cansancio. Entonces, la imagen va a estar en dos puntos focales perpendiculares, ¿no? Y puede estar enfocadas en la retina, delante de la retina, detrás de la retina. ¿Ya? Esos son los simples. Los compuestos, ambos están adelante o atrás de la retina, y los mixtos, uno adelante y uno atrás. Ya, esto sí es solo como información. La mayoría de todos los astigmatismos son astigmatismos regulares. Astigmatismos regulares que van a estar dados por esa situación de que los meridianos verticales y horizontales no son iguales, sino diferentes. Y los astigmatismos irregulares es cuando en la córnea se presenta alguna irregularidad propia de una cicatriz anterior, de un linfoma, etc. Entonces, en el astigmatismo simple, cuando uno de los meridianos se encuentra en el plano retiniano, mientras que el otro es ametrópico, miópico y hipermetrópico. Astigmatismo miópico simple, uno en la retina y el otro en el lado de miopía. Astigmatismo hipermetrópico simple, uno enfoca en la retina y el otro detrás de la retina. Astigmatismo compuesto, cuando ambos meridianos son ametrópicos, pero dentro de la misma modalidad, ya sea hipermetropía o miopía, ¿no? Entonces vamos a tener el astigmatismo miópico compuesto, donde los dos están delante de la retina, y el astigmatismo hipermetrópico compuesto, donde los dos están detrás de la retina. Y el astigmatismo mixto, ambos meridianos principales son ametrópicos, solo que en distinta modalidad, ¿no? Uno es miópico y el otro hipermetrópico. Si tenemos acá la retina,
Uno está delante de la retina, el otro posterior. Astigmatismo mixto. Y el irregular, donde va a haber problemas, sobre todo a nivel de la superficie corneal, que va a condicionar pues que los rayos de luz estén atravesando todo hasta la retina a una posición diferente. ¿Ya? Entonces, el tratamiento son gafas cilíndricas o, si hay un componente de miopía o hipermetropía, también esféricas. La mayoría entre esféricas, cilíndricas o cilindras puras. Cuando nosotros vemos a un paciente que tiene hipermetropía pura, miopía pura, se corrige con lentes esféricos. Y el lente esférico se caracteriza porque podemos ver a través de cualquier parte del lente. ¿Ya? Pero en lo que es astigmatismo, los lentes tienen un determinado ángulo a través del cual se va a ver. Si por decir, hay un astigmatismo puro de menos 350 por 180 grados, entonces el eje de ese astigmatismo tiene que estar a 180. Si ponemos a 170, vamos a ver mal. ¿Ya? Con la misma medida, pero en un eje diferente, se ve mal. ¿Ya? Esa es la diferencia, lente cilíndrico y lente esférico. Y ya la presbicia, habíamos dicho, es por cambios que se presentan en la edad, donde el factor de acomodación se va perdiendo de forma progresiva, llegando a los 40 años con una situación de dificultad para ver de cerca. ¿Ya? Hacia los 40 años aparece esta presbicia, donde hay una visión cercana defectuosa, donde va a existir una presbicia de repente más prematura si el paciente es hiper, ¿ya? Porque tiene que hacer más esfuerzo. Tratamiento con gafas positivas, la fotorrefractiva también es importante, pero no da buenos resultados. ¿Ya? Muy bien, entonces, todos los vicios de refracción se corrigen con lentes, con anteojos. ¿Ya? Pero existe la posibilidad que se pueda hacer cirugía refractiva. Y la cirugía refractiva es ¿para qué? Para dejar de usar lentes. No es para que te dé algún otro tipo de ventaja. ¿Ya? Solamente deja de usar lentes, pero con una visión normal, una visión que te producen los lentes. Si con tus lentes tienes una visión de 20-30 en ambos ojos, con la cirugía refractiva también vas a llegar hasta la visión de 20-30. No mejora a 20-20. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que es una cirugía electiva. ¿Ya? Cada uno se opera dependiendo de qué es lo que está buscando con esa operación. Si por decir, hay personas que tienen que postular a las Fuerzas Armadas, policiales, y la agudeza visual es un requisito de tener buena visión, al operarse pasan ese requisito. ¿Ya? Pero después, ustedes pueden estar con sus lentes y no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ya? Ahora, los tipos van a ser cirugía corneal y cirugía intraocular. La corneal es la más frecuente, ¿no? Que se hace con cirugía incisional, la queratotomía radial y arcuata, que se hacía antes. En los momentos actuales, si les ofrecen una cirugía de esto, háganse la cirugía láser, ¿ya? No la anterior. Y a nivel intraocular, que se hace en algunos pacientes, donde se ponen lentes de tipo fágico o pseudofágico, como lo vamos a ver. Entonces, en la queratotomía radial consiste en cortes radiales con una profundidad del 90%, que abomban la periferia y aplanan la parte central. Y esos son los cortes que se hacían para lo que es pues la cirugía radial, que daba buenos resultados, pero te tienes una córnea muy debilitada.
la queratotomía arcuata, que ya se hacían las incisiones, ¿no?, para situaciones de astigmatismo, ¿ya? Pero todo esto ya hay que hacerlo con lo que viene a ser el excimer láser, ¿ya? Entonces, el excimer láser es una patología, un procedimiento que da muy buenos resultados si es que se elige bien al paciente, ¿ya? De repente, miopías de 8 podrían entrar, astigmatismo de 5, 6, hipermetropías, ¿ya? Pero tiene que el paciente ser por lo menos mayor de 20 años, tener una medida ya estable por un año. La córnea no debe ser delgada, ¿ya? Porque con este procedimiento se va a adelgazar la córnea, cuyas manifestaciones pueden presentarse a veces no en forma inmediata, sino en forma tardía, ¿ya? Entonces, pues, en estos pacientes, si está bien elegido, da muy buen resultado. Todos los pacientes logran una visión normal, 20-20, 20-25, salvo que haya una ambliopía de fondo, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la cirugía láser? En que con un microquerátomo vamos a sacar parte de la córnea, un flap corneal, y en esta zona donde no está el flap se trabaja con el rayo láser para alterar la curvatura de la córnea. Terminada esto, se pone el flap y ya queda el ojo y la visión mejor. Procedimiento rápido, 10-15 minutos, que va a hacer que la visión se recupere, y el postoperatorio también es muy bueno y no hay mayor problema, ¿ya? Entonces, en esta técnica, la queratotomía, lo que es el flap con lo que es el microquerátomo, es un procedimiento donde de pronto podría haber algún margen de error, ¿ya? Pero actualmente existe lo que es la cirugía con láser, de tal forma que este procedimiento del flap escleral, ¿no?, se hace con lo que es el láser de femtosegundo. Entonces, lo único que se hace es levantar y se tiene un flap mucho más exacto, exento de lesiones, ¿ya? Entonces, si se van a operar, hagan 100% láser. Puede haber algunas complicaciones, sí, cuando en el postoperatorio inmediato no hay que refregarse los ojos, porque ese flap que está colocado ahí puede arrugarse, y esto condiciona distorsión de la visión, ¿ya? Puede haber crecimiento epitelial, puede haber una queratitis laminar difusa, complicaciones específicas, ¿no?, de trauma, queratitis, etc. Opacidad corneal del case también se presenta. Todo relacionado con alteraciones de la superficie corneal. Es raro que exista infección, es raro que exista ectasia, pero a futuro no se sabe, ¿ya? Ahora bien, puede haber problemas donde la cirugía láser no da buen resultado, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con cirugía que tienen algún grado de lo que es queratocono, la cirugía refractiva está contraindicada. Entonces, ahí se puede usar anillos intraestromales, ¿no?, que se ponen en el estroma, y con esto se previene el avance de lo que es el queratocono. Se mejora algún grado de lo que es la miopía por visiorefracción que pueda tener el paciente, ¿ya? También esta corrección quirúrgica ahora se usa el cross-linking, que es para endurecer la córnea, también en estos pacientes que haya ectasia corneal, que haya queratocono. Y el otro tratamiento viene a ser la corrección
quirúrgica la colocación de lentes intraoculares que pueden ser fáquicas o pseudofáquicas. Fáquicas, cuando existe o se coloca estos lentes en un paciente que tiene cristal. El cristalino está ahí y se pone el lente. ¿En quienes se usa? En ametropías altas, ¿ya? Una miopía de 12, 15, 18 más, se debe usar estos lentes fácicos, ¿ya? En caso de cirugía refractiva, la cirugía no se hace para disminuir la medida. Si tú tienes 11 de miopía y quedas en 4, la visión con 11 y con 4 va a ser cuentaderos a 2 o 3 metros. No te ayuda, ¿ya? La cirugía es para que veas 20 metros, ¿ya? No para bajar la medida. Listo. Entonces, estos tipos de lentes fáquicos pueden estar anclados en lo que es el ángulo o pueden estar anclados en lo que es el índice. Da un buen procedimiento, es un buen procedimiento porque es un procedimiento reversible. Cualquier cosa, molestia, etcétera, se saca. Se debe hacer una irectomía periférica. ¿Para qué? Para que no pueda existir un bloqueo pupilar. Y lentes intraoculares pseudofáquicos, que es el sacar el cristalino y colocar un lente intraocular, ¿ya? Por ejemplo, un paciente de 50 y tantos años, ya no le vas a hacer pues cirugía con láser. Ya a él ya se plantea la posibilidad de hacer sacar el cristalino y con ese procedimiento haces también el procedimiento del vicio de refracción que tenga el paciente, ¿ya? Entonces, estas son formas de solucionar lo que viene a ser los vicios de refracción, ¿ya? Con LASIK, con los lentes intraoculares, con lo que es con los lentes pseudofáquicos, etc. Bien, con eso terminamos la clase, chicos. Terminamos, ¿ya?